martes de MBD Noticias, edición central. Muchas gracias por estar del otro lado. Tenemos mucha información para compartirles. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Julieta? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar como siempre. Muy bien, comenzamos ya porque hoy está bastante cargada la agenda. Les comentamos que mañana a las 15 en el Senado se desarrollará el llamado a sala impulsado por el Frente Amplio debido a la entrega ilegal de pasaportes a cargo de la organización integrada por el ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, y está asegurada la presencia del ministro del Interior Luis Alberto Heber. Claro, además también hay que recordar que se convocó al prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y al director de inteligencia. El senador Alejandro Sánchez va a ser el miembro interpelante. Y hace poco se supo que dos personas rusas presuntamente cómplices en esta situación vinculada a Astesiano se casaron en Chuy tras ingresar al país autorizadas por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El alcalde local estuvo a cargo de la ceremonia de casamiento. Pero el tema de Astesiano no es lo único que nos convoca hoy. Por eso ya mismo repasamos los titulares de esta jornada. La Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó una acción de amparo contra el decreto del gobierno que modificó el empaquetado y el etiquetado neutro del tabaco. Profesores de psiquiatría pediátrica advierten el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Hoy hay marcha con concentración en la Plaza Cagancha y desplazamiento hasta la Torre Ejecutiva en defensa y solidaridad de las ollas y merenderos populares. La Intendencia de Montevideo relocalizó los radares móviles que controlan los excesos de velocidad en la capital del país. El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento de la economía uruguaya para 2022 a 5,3%. Mañana habrá paro de los sindicatos de ANCAP en rechazo a la privatización de áreas de la empresa que afectan cientos de puestos de trabajo. El fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó investigar las denuncias hechas en el canal de televisión BTV sobre el presunto maquillaje de cifras de delitos en Durazno, a cargo de la Jefatura de Policía Local. Abrieron este martes las inscripciones para educación inicial en todo el país. Salto anuncia la reapertura del parque acuático Aquamanía para el próximo 28 de octubre, con los tradicionales atractivos del lugar. Graves daños en infraestructuras energéticas del centro de Ucrania tras bombardeos rusos. Las protestas en Irán entran en su cuarta semana, pese a la violenta represión del gobierno. Ustedes saben que hay muchas vías para seguir este informativo. Una simplemente que menciono es tvciudad.uy. Desde donde estén, eso les permitirá con el dispositivo que tengan seguir las noticias de la jornada. Y ahora, noticias desde móviles. Primero, Julieta Núñez Tomás. Así es, Martín. El exterior nos llama como siempre y vamos a recibir a las dos personas, a nuestros dos compañeros que se encuentran en exteriores. Como decíamos recién, está sucediendo mucha actividad. La primera que veo es a Mariana Abreu. Tenés allí a la marcha atrás. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Estamos en 18 de julio. Por aquí se traslada esta movilización convocada por la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, que transita hacia la Torre Ejecutiva, hacia la Plaza Independencia. Es una movilización que tiene como consigna, hay mucha gente, como verán, es bastante multitudinaria esta marcha, apenas puedo escuchar, pero decía que esta consigna tiene como centro, la reivindicación de la labor que hacen las ollas y diferentes iniciativas populares, también el rechazo a la decisión del MIDES de cortar los alimentos a través de la coordinadora, y también el reclamo por respuestas por parte del Estado. La consigna de esta marcha, de esta movilización, que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo en imágenes, es: si hay hambre, hay lucha. Muchas gracias, Mariana, por tu trabajo allí, y estaremos desarrollando en unos minutos nada más. Ahora nos vamos al Palacio Legislativo con Diego Martín. Y Diego, contanos qué es lo que está sucediendo por allí. Juli, Martín, muy buenas tardes para todos, buenas frías tardes para todos. Estamos acá en el Palacio Legislativo, donde hoy hubo una intensa actividad en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Representantes se recibieron a algunas comisiones y luego se discutió la ley de negociación colectiva, y en la Cámara de Senadores, es parte de lo que decían hoy ustedes, se votó por unanimidad la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que dé explicaciones por el caso de Astesiano, que será mañana a las 15 horas. El miembro interpelante será el senador frente amplista Alejandro Sánchez. También se solicitó la presencia del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y del director de Inteligencia del Estado,
Álvaro Garcés, quienes no tienen la obligación de venir, pero según nos confirmaron estarían presentes mañana acá a las 15 horas, así que Alejandro Sánchez va a ser quien interpele nuevamente en unos pocos meses tras haber venido por el caso de Marcet, el ministro Heber. Ahora vuelve a venir el ministro Heber, en este caso por el caso del ex custodia Alejandro Astesiano. Muchas gracias, Diego. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y en Uruguay hay deudas pendientes a propósito por cuestiones estructurales y por otras vinculadas a lo que dejó la pandemia. Vemos y escuchamos. El cambio de modelo se constituye como tal a partir de la Ley de Salud Mental, que fue aprobada en 2019. Lo que falta, digo, es como la implementación de recursos y la voluntad política de llevar adelante algunos de estos cambios. Todo el periodo de confinamiento, la falta de respuesta del tercer nivel en lo que tenía que ver con consultas, por ejemplo, para los problemas del desarrollo en niños pequeños, para síntomas incipientes vinculados a la ansiedad y a la depresión, hace que hoy tengamos un acumulado. Uno de los temas más importantes de la agenda es lo que está sucediendo y que va a suceder también en el Palacio Legislativo, y allí estaba nuestro compañero Diego Martini. Diego, tenés mucha más información para contarnos. Así es, como decíamos y adelantamos mañana, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, deberá comparecer acá en régimen de comisión general ante el Senado, que hoy votó por unanimidad recibirlo mañana a las 15 horas. Se esperaba que pudiera venir incluso la semana que viene, pero el ministro, por temas de agenda, manifestó que vendría mañana. Esta petición, entonces, votada por unanimidad, solicitada por el Frente Amplio, responde a las irregularidades que se han generado tras el caso de el ex custodia presidencial Alejandro Astesiano. Recordemos, lunes 26 de septiembre, hace algunos pocos días, el presidente de la Casa de Pou apareció en conferencia de prensa cuando se dio la noticia que Alejandro Astesiano había sido detenido por una supuesta manipulación en pasaportes rusos. Ese mismo día el presidente dio a conocer la noticia, pero el presidente ya lo sabía de unos días, el día anterior, mejor dicho, cuando había venido de vacaciones de Costa Rica, y al llegar a nuestro país, Astesiano fue detenido, enviado a Fiscalía, y al otro día, el 27 de septiembre, Astesiano fue formalizado por la fiscal Gabriela Fossati, enviado a prisión a Florida, por el que estará un mes allí, o sea que le quedan unas pocas semanas nomás a Astesiano, pero la causa se sigue investigando y se ha generado un entramado muy profundo, que esto es lo que genera preocupación en el Frente Amplio por falta de respuestas. Por un lado está lo que eran las indagatorias y los antecedentes que tenía Astesiano, que luego se conocieron y que el presidente había manifestado que no tenía. Entonces, por un lado, desde el Frente Amplio se buscan respuestas por ese tema. Y por el otro lado tiene que ver con toda la información a la que accedió Astesiano. Recordemos que se dio a conocer por la fiscal Fossati que operaba desde el cuarto piso de Torre Ejecutiva, con quien eran algunos de sus socios en esta asociación para delinquir por el que fueron formalizados. Pero escuchemos a lo que decía el propio Alejandro Sánchez a propósito de lo que será la comparecencia el día de mañana a las 15 horas. Ustedes saben que hay 300 expedientes por los cuales se ha autorizado a personas que ingresaran al país cuando estaban cerradas las fronteras. Esa es información reciente. Ya estamos firmando un pedido de acceso a la información para tener información de eso, y eventualmente en el futuro tendremos que quizás consultar a Delgado sobre su participación en estas situaciones. Aquí lo que queremos nosotros analizar primero son las impericias, los errores y las irregularidades que llevaron a que pusiéramos a un delincuente a tener información sensible del Estado, estratégica del Estado, de seguridad y de defensa, e información de todos los ciudadanos, y que concluyera en definitiva colaborando con una organización criminal que al día de hoy, con los datos que tenemos, parece ser que también tiene vinculaciones con la mafia rusa. ¿Agrega nuevos elementos el hecho de que 11 funcionarios de la custodia del presidente también hayan sido removidos en este contexto? Bueno, parece que era la cueva de Alibaba y en este caso 11 ladrones más que estaban allí. No sabemos bien, pero lo cierto es que ahora el gobierno ha decidido revisar los antecedentes de toda la guardia y ha encontrado un conjunto de elementos que hacen que cambie el criterio del gobierno. Porque hasta ahora el presidente de la República sostuvo que anotaciones policiales le merecían a él igual de todas maneras la plena confianza. Parece ser que ese es un criterio que cambió.
Bien, ayer lo repasábamos en MB Noticias, las dos contradicciones que tuvo el presidente, la de los antecedentes Astesiano y la de los que no iba a pedir antecedentes indagatorias, mejor dicho, anotaciones de sus custodias policiales, de su cuerpo de seguridad. Finalmente lo hizo y finalmente se trasladaron a 11 personas. Ahí lo señalaba el senador Alejandro Sánchez a propósito de que no se descarta en próximas semanas citar también al secretario de Presidencia a propósito de una resolución que firmó él en junio del 2021 por el que ingresaron 2 ciudadanos rusos a nuestro país, y esto era a propósito de lo que era la pandemia. Para ingresar a nuestro país, porque no estaba permitido, se requerían algunas causas o humanitarias o de trabajo o causas excepcionales. Entonces le piden al secretario de Presidencia, esto se hizo a través de un pedido de informes, que dé respuesta a cuáles eran las causas excepcionales por las que estos 2 ciudadanos rusos ingresaron a nuestro país. Se va a repasar ahora y lo van a hacer ustedes en MB Noticias, a propósito de estos 2 ciudadanos rusos que se casaron en el Chuy, que fueron casados por el alcalde del Chuy, y cómo se dieron estos hechos, que genera un entramado que todavía nos sigue arrojando sorpresas día a día, pero lo pronto será la comparecencia entonces del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mañana a las 15 horas acá en el Parlamento, y se estima que también venga el prosecretario Rodrigo Ferrés, porque se entiende que es el hombre más cercano a la seguridad del presidente, el que trabaja en ese aspecto, y también al secretario de Inteligencia Álvaro Garce. No tiene la obligación, pero nos informaron que los 2 estarán por aquí mañana. Muchas gracias, Diego. Tú lo adelantabas. Vamos a seguir hablando de este caso porque hay más repercusiones para la mitad de la población. Martín, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es el principal responsable de lo que sucedía en la torre ejecutiva con estos trámites ilegales que vinculaban a su custodia presidencial. Y esto se desprende de un sondeo realizado por la Usina de Percepción Ciudadana. El relevamiento del caso Astesiano se hizo entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre por parte de la Usina de Percepción Ciudadana. Según los resultados, 49% de los uruguayos señala que Lacalle Pou es el principal responsable de lo que sucedía en Torre Ejecutiva en relación al caso Astesiano, su ex jefe de seguridad imputado por asociación para delinquir. De acuerdo al voto en el último balotaje, 76% de Frente Amplistas considera responsable al presidente Lacalle por el caso Astesiano, mientras que entre votantes de la coalición la cifra es de 22%. La amplia mayoría de las personas encuestadas, un 58%, entiende que el presidente de la República conocía acerca de la actividad delictiva de Astesiano cuando lo designó en el cargo. El mandatario dijo que desconocía los antecedentes del ex jefe de su custodia, quien poseía cerca de 35 anotaciones y había estado preso por estafa. Y ahora un tema mencionado en la portada y también recién por Diego Martini, porque 2 personas rusas presuntamente vinculadas a este esquema delictivo que involucra a Astesiano, entre otras personas, 2 personas rusas que habían ingresado a Uruguay en el marco de la autorización de una nómina en el que había otra gente firmada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, resulta que se casaron en la localidad de Chuy. Así es, y la ceremonia estuvo a cargo del alcalde nacionalista Eduardo Calabuig y se desarrolló en parte en un supermercado perteneciente a un testigo de este matrimonio que también es familiar de la esposa del alcalde. Según el acta de matrimonio a la que accedió MB Noticias, en el Chuy, el 4 de mayo de 2022, ante el oficial de Estado Civil en la oficina 501 del departamento de Rocha, comparecieron Andrei Kastanov, ciudadano ruso de 55 años de edad, de profesión abogado, y Olesia Tuzumelia, también ciudadana rusa, economista, de 40 años, ambos con domicilio Mauro Silva, 308, localidad del Chuy. Fueron autorizados a ingresar a nuestro país tras una resolución firmada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el 11 de junio de 2021, cuando el ingreso de extranjeros a Uruguay estaba prohibido por la pandemia. Algunas excepciones permitían el ingreso de extranjeros. Luego de su ingreso, obtuvieron cédula local que fue emitida el 24 de septiembre de 2021. Como testigos del matrimonio se presentaron Jesús Bobadilla, Diego Landache, Rafael Cardoso y el ruso Fedor Borogodovsky, quien vive en Uruguay hace varios años y es economista. Aparece en una nota del semanario de búsqueda del año 2018 como el padre de la criptomoneda venezolana. El domicilio que aparece en el acta de matrimonio de los ciudadanos rusos es de la madre de uno de los testigos, Rafael Cardoso. Cardoso es uno de los propietarios de un supermercado en el Chuy, donde los ciudadanos rusos se casaron por segunda vez tras hacerlo en el municipio local. Solicitaron esto al alcalde Eduardo Calabuig porque tenían el deseo de ser matrimoniados en un supermercado vestidos de gauchos. Según fuentes periodísticas de MB Noticias, quien ofició de traductor en el casamiento fue el también ruso Alexei Silvaev, quien fue formalizado junto a Alejandro Astesiano en la trama de los pasaportes falsos. Silvaev integraba un grupo de Facebook, Todo sobre Uruguay, Inmigración a Uruguay, donde se ofrecía venir a nuestro país.
En diálogo con MBD Noticias, el alcalde del Chuy reconoció que se encargó de este casamiento y que no cobró por ello más que los timbres correspondientes. Sí, también dijo que un primo de su esposa, llamado Rafael Cardoso, conoció a estas personas rusas, habló con las personas que le dijeron que estaban interesadas en invertir en Uruguay y que fueron derivadas por esto mismo a la Intendencia de Rocha. Según información del registro civil, los casamientos que se realizan fuera de la oficina del Estado Civil se pueden hacer en lugares públicos y tienen un costo de 25.780 pesos. Sin embargo, Calabuig reconoció a MB Noticias que no cobró esta cifra y que los ciudadanos rusos estaban con las normas de la ley para contraer matrimonio. También confirmó que habían hablado con Rafael Cardoso, primo de su esposa, para invertir en la localidad, algo que él derivó a la Intendencia. Si bien se casaron acá en nuestro municipio y después me pidieron que a ver si los podía casar porque querían casarse vestidos de gauchos en el supermercado frente a la plaza, y yo los caso, si me prestan una escafandra y se animan a casarse debajo del agua, también lo hago con mucho gusto donde la gente lo quiera. Debería cobrar, ¿no? No, señor. No, porque ya estaban casados. ¿Y por el otro no cobró? Por el otro se le cobran los timbres que la ley manda. Cuando ellos se inscriben, si solicitan que ya de entrada que se haga el casamiento en un lugar fuera de la ciudad, ahí nosotros sí hay un mandato que hay que cobrar. Rafael Cardoso es una persona que es uno de los propietarios del supermercado, al que conozco desde Gurichico, como el otro propietario lo mismo. Ellos hablaban con Rafael de hacer inversiones acá en la zona, pero... La dirección Mauro Silva 308, ¿no es donde vive la mamá de Cardoso? Mire, conozco la calle, pero por el número no tengo ni la más mínima idea quién vive ahí. ¿Los volvió a ver a los rusos estos? ¿A los que casó? No, señor, nunca, no, en ningún momento. Cambiamos de tema. La Coordinadora Popular y Solidaria, que nuclea a ollas y merenderos, se moviliza en el centro de Montevideo y ahí está Mariana Abreu siguiéndolo bien de cerca para MBD Noticias Edición Central. Adelante, Mariana. Compañeros, estamos en la Plaza Independencia. Como verán, aquí está llegando esta movilización convocada por la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Una movilización que tiene como consigna: si hay hambre, hay lucha. Está llegando aquí para posicionarse enfrente a la Torre Ejecutiva en reclamo de soluciones para la situación que atraviesa el país. También en rechazo a esta decisión del Ministerio de Desarrollo Social de cortar los alimentos para que gestione la Coordinadora a través de sus diferentes iniciativas, y también reivindicando la labor de esta cantidad de ollas que hay a lo largo y ancho de nuestro territorio. De hecho, la Coordinadora Popular y Solidaria cuenta unas 190.000 porciones entregadas por semana. Y bueno, ayer estuvimos compartiendo también en MBD Noticias algunos datos vinculados con un relevamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, que afirma que hay unas 542 iniciativas entre ollas y merenderos en todo el país, de la Coordinadora y otras también. Y por otra parte, algo que es digno de destacar es que las personas que llevan adelante estas iniciativas invierten unas 60.000 horas de trabajo no pago para llevar adelante estas diferentes acciones a través de todo el territorio. Así que bueno, compañeros, nos quedamos por aquí compartiendo lo que es esta gran movilización realmente multitudinaria que comenzó a eso de las 18 horas en la Plaza Cagancha y se trasladó por 18 de julio hasta Plaza Independencia. En un ratito nada más va a haber una oratoria por parte de los referentes de la Coordinadora. Hay diferentes también ollas que se están llevando adelante aquí mismo en la plaza y va a haber un espectáculo musical. Muchas gracias, Mariana. Cambiamos de tema, volvemos a estudios porque la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó un recurso de amparo
contra los recientes cambios en el etiquetado y empaquetado de tabaco por entender que van en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es así, la Sociedad Científica recordó que el decreto que hace 3 años estableció el empaquetado neutro o genérico tenía el objetivo de reducir el atractivo del producto y desincentivar su consumo, especialmente entre el público joven. Por eso se entiende que el cambio promovido por el actual gobierno representa una clara vulneración de derechos consignados en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se asegura que el artículo 15, literal E, de dicho código establece textualmente la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto de todas las formas de estímulo al consumo de tabaco. Además, se agrega que las últimas modificaciones responden, según manifestaciones públicas de las autoridades nacionales, a una solicitud de la industria tabacalera y que esto contraviene el artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Es así y vamos a seguir ahora, Martín, con otros temas. Así es, porque justamente la Coordinadora Popular y Solidaria, como vimos recién, se está movilizando y aparte en este momento se está reorganizando luego de que el Ministerio de Desarrollo Social decidiera retirarle la confianza. Así es, y Pedro Rodríguez, que es integrante de esta coordinadora y representante y vocero, dijo que más allá de las transferencias económicas que realiza el Estado, lo que están sintiendo allí es que se encuentra totalmente ausente. Una cosa importante que tiene que ver con este tema de lo que pasó, de esta medida que tomó el gobierno con respecto al tema de retirarnos a nosotros de la distribución de los alimentos, que para nosotros fue un alivio, porque era un trabajo que hacíamos todos juntos. Nosotros teníamos que ir a retirar las cosas a Uruguay adelante, llevarlas al mercado modelo, bajarlas y después el sábado distribuirlas y empezábamos a las 9 de la mañana y habían redes que terminaban a las 5 o las 6 de la tarde. Todo ese trabajo voluntario, la misma gente que después cocinaba, que distribuía los alimentos, era la misma que repartía las cosas. Acá nunca hubo ningún intermediario, por lo menos de parte de la Coordinadora Popular y Solidaria. Siempre fuimos todos nosotros los que estábamos trabajando en eso, siempre. Es un hecho claro y contundente, nosotros lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo y recién ahora podemos encontrar la solidaridad de otras organizaciones y que también que se vea que en realidad el Estado está ausente, ha estado ausente, no está ausente en cuanto a las transferencias económicas, eso no, y está bien, porque es una parte de las políticas sociales, pero después está ausente en todo lo otro, en falta de policlínica, en falta de atención a la salud, en falta de atención a la educación, en trabajo, en estar presente en territorio para estar, nada más que para estar. A veces alcanza solo con estar, no es necesario hacer gran cosa, alcanza con estar, que la gente se sienta que la entienden, que la contemplan y que en algún momento determinado puedan hacer escuchar su voz. A veces alcanza solo con eso y eso no está presente, estamos nosotros. Seguimos avanzando en la agenda informativa. Les comentamos que mañana habrá paro de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP en reclamo de una mesa de diálogo sobre la gestión del ente y contra lo que se define como políticas de privatización que afectarían cientos de puestos de trabajo. Hay un proceso que apunta a cambios en el sistema de distribución y también se alerta que esto podría impactar o ir en contra del precio único de los combustibles porque justamente estaría afectando o eliminando el subsidio al flete. La Coordinadora de Sindicatos ANCAP sigue sosteniendo su plataforma de su inauguración en el 2020, que tiene que ver con el rol social y productivo de ANCAP. Y eso engloba la defensa de la industria cementera, como de lo que tiene que ver con la producción nacional y el trabajo, la protección del trabajo. La no privatización o el arrendamiento de la infraestructura de ANCAP para privados en beneficio de privado, con lo que tiene que ver actualmente con entregarle nuestra infraestructura de nuestras plantas de agrocombustibles, tanto en Laguna del Sauce como en Carrasco, a intereses privados. Tenemos también allí lo que tiene que ver, se finalizan licitaciones de arrendamiento de la infraestructura que tiene ANCAP, un acuerdo ANCAP, Río Gas y Acodique. Allí eso finaliza y sale una nueva licitación a la calle en donde es con opción a compra. Una decisión que se viene postergando por parte de la URSEA, que es este precio diferencial de los combustibles. ANCAP aporta actualmente, sostiene una política social que es el subsidio al flete. La forma del mercado de los combustibles propuso y puso sobre la mesa quitarlo y eso golpear por supuesto directamente el bolsillo de todos los uruguayos.
Nosotros tenemos un referéndum que marcó cómo quiere ANCAP, cómo el pueblo uruguayo quería ANCAP y cómo quiere, en verdad, un modelo de país, un Estado fuerte con empresas con participación y cuidando la población. Y ahora lo que se hace a través de licitaciones especiales que avala un tribunal de cuentas, se privatiza y se sueltan negocios. Desde FANCAP alertan que los cambios en la industria cementera afectaría a unas 300 familias y 4.000 puestos de trabajo se verían afectados en la cadena asociada a LUR, luego de que se quitara el mínimo de exigencia de biocombustibles en los combustibles a través de la LUC. Movilización de ollas y merenderos y ahora oratoria. Por eso mismo en la Plaza Independencia vemos y escuchamos lo que está pasando allí en el límite entre el centro y la Ciudad Vieja. Aparece en números, es menor a la real. Los números son dinámicos por su naturaleza de la actividad. Ante la necesidad van surgiendo cambios permanentemente y queremos hacer hincapié en esto. Vale resaltar que la pandemia lo que hizo fue unirnos y la muestra está acá. La muestra es esta. La gente se unió espontáneamente y eso es lo que es la Coordinadora Popular Solidaria. Una unión de personas que lo que busca no solamente es ayudar, sino sin ningún tipo de fin, sin ningún tipo de color, estar presente. Estar presente, porque si hay hambre, hay lucha. Vamos a ir llamando a los referentes de la Coordinadora Popular Solidaria que se vayan acercando, porque van a estar contándonos un poquito y profundizándonos un poquito más en el tema. ¿Tiramos algún agradecimiento? Vamos a tirar alguna. Tenemos para agradecer un montón de gente. Hay un montón de adhesiones y apoyos. Es verdad. NITEP, Intergremial Universitaria, FEU, ADUR, AFUR, UTHS, CEIPA, ADES, AFUTU, ADEMU, SINTEP, AEBU, ZUNCA, Artes Gráficas, PIT-CNT, FUCBAM, ADASU, MPS, ATSS, AUTE, FANCAP, SUNTMA, UNTMIDES, UNMRA, Intersocial, AFUSODRE, UNATRA. También colaboraron con las impresiones AEBU, ZUNCA y Artes Gráficas. Con los traslados, autocuidado, viandas, gas y baños, el PIT-CNT. También con gente de autocuidado, los compañeros de la FEU. Contame lo del autocuidado. Vale resaltar que estábamos hablando acá atrás. El hambre no tiene género, no tiene color, no tiene raza, pero el 90% de las ollas son encabezadas por jefas de familia, por mujeres jefas de familia que están siempre presentes. Debe ser ese instinto maternal, esa garra que tienen solo ellas, que literalmente están encabezando la batuta. Vamos también, mientras que los referentes nos van a contar bien sobre cifras y demás ahora. Exactamente. Hay que agradecer también a todas las personas y colectivos de artistas que se han solidarizado con la causa, difundiendo o colaborando de maneras diferentes. Jimena Márquez, Pancho Cancela, Salados, Banda, Máquina Vapor, Comparsa Roma, Murga Qué Desmadre, Murga Gente Grande, Murga Metele que son pasteles, Agarrate Catalina, Yamandú Cardoso, Emilia Díaz, Elia Mick y faltan algunos más que obviamente no ingresaron en la lista porque eran demasiados. Y mucha gente que se arrimó en el momento a dar una mano y que están todos acá haciendo esta movida posible. ¿Están Tenemos a los referentes. ¿Los referentes de la CPS? Muy bien, iba a continuar allí la oratoria vinculada a la marcha de las ollas populares, ollas y merenderos, que se reúnen bajo la Coordinadora Popular y Solidaria. Queda aún escuchar la proclama de esta coordinadora y también el cierre con espectáculos artísticos. Le agradecemos a Mariana Abreu y el resto del equipo presentes allí en la Plaza Independencia. Viene ahora la columna de análisis económico que hay que esperar con respecto al PBI a nivel global, regional y también nacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Ya lo desarrolla Germán de Agosto.
Bien, Germán, hay muchos datos para actualizar allí lo que está sucediendo a nivel global y lo que proyectó justamente el FMI. Exactamente, lo que tenemos, que conocimos hoy, es uno de los 2 informes que presenta el Fondo Monetario cada año, que es como el informe más completo que recoge justamente las perspectivas para la economía mundial. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta placa es justamente la evolución del Producto Interno Bruto del mundo en su conjunto, ¿sí? Estamos viendo datos desde 1980 hasta el 2023, que es lo que está proyectado en color verde, ¿sí? Para tener unas referencias nomás, este es el impacto global de la crisis financiera del 2008, que luce bastante pequeño en relación a lo que es el impacto de la pandemia. ¿Qué es lo que explica esta diferencia? Básicamente esta fue una crisis más localizada en Occidente y esto es un apagón voluntario de alguna manera a nivel global, un apagón sincronizado. Cuando nosotros hablamos de efecto rebote, que hemos hablado siempre, acá se ve clarito lo que llamamos efecto rebote, una caída súper profunda y un rebote con un crecimiento súper importante. ¿Sí? Pero es un efecto estadístico lo que estamos viendo y lo que conocimos hoy es que las perspectivas para el mundo en su conjunto vienen complicándose. La economía mundial se va a desacelerar, esto es la proyección que hoy dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Son valores más bajos que los del año 2019, el último prepandemia, simplemente guiándome en el caso del 23 sobre todo por lo que se ve del 19 en las barras. Tal cual, Tincho. De hecho, este desempeño en estos 2 años es el más flojo desde el principio del 2000. O sea que, de alguna manera, esto está reflejando el enfriamiento de los principales motores de la economía china en el marco de una política muy restrictiva desde el punto de vista del control de la pandemia. Europa, en el marco de todos los problemas que vienen justamente por la energía y el suministro de energía que proviene de Rusia. Y Estados Unidos también, que también en el combate contra la inflación, que eso también afecta a Europa, justamente el combate contra la inflación tiene un efecto recesivo. Entonces lo que estamos viendo es perspectivas que son más flojas y además este dato se corrigió a la baja. Este quedó igual, pero hace 6 meses atrás era un poco más alto. O sea que lo que tenemos del mundo no son buenas noticias, el mundo se está enfriando, los principales motores del mundo se están enfriando y eso supone para un país pequeño y abierto como Uruguay una menor demanda, además de condiciones más restrictivas desde el punto de vista financiero. Si vamos ahora a la segunda placa, vamos a ver algo similar. ¿Sí? Un poco más acotado en el tiempo, estamos viendo datos del 2000, pero para nuestra región, esto es América Latina y el Caribe. Acá tenemos un impacto un poco más importante de lo que es la crisis del 2008, el impacto de la pandemia y de vuelta, el rebote que tuvimos, un 6% de crecimiento, pero de vuelta es un efecto estadístico, esto no derrama sobre nada. ¿Sí? Y la desaceleración que se viene para los próximos 2 años. ¿Sí? Simplemente, acá lo que hacemos es, nos metemos, hacemos un doble clic sobre esta torrecita verde, que es el crecimiento para el 2022, y vemos ordenados cuáles son las perspectivas de crecimiento para los distintos países de la región. De vuelta, lo que tenemos es un crecimiento generalizado, ¿sí? Con matices y mucha heterogeneidad. Por ejemplo, Paraguay contrasta mucho con el desempeño de Colombia, nosotros estamos acá, esta es una estimación que está en línea con las estimaciones que hacen los analistas a nivel doméstico. De vuelta, esta estimación recoge mucho de lo que vimos en la segunda mitad del año pasado. Cuando depuramos ese efecto, que también es un efecto estadístico asociado a todo lo que ha pasado anormal en los últimos tiempos, lo que tenemos es un crecimiento más parecido al 2,5%. ¿Sí? Hay como 3 puntos que vienen como heredados entre comillas. Hay algunas, Germán, algunas características de la región, de las economías de la región que lo hacen comportarse diferente a otras regiones y eso también interviene en la participación que tienen en este crecimiento. Tal cual, acá estamos hablando de la región más desigual del mundo, la región aparte que fue la más afectada en el marco de la pandemia. Si nosotros analizamos y ordenamos el desempeño de las economías de las distintas regiones del mundo en el año 2020, lejos la peor es justamente América Latina. Piensen que antes de la pandemia, acá tenemos varios años de estancamiento y en el 2019 en particular, recuerden todos los episodios, ¿sí? Los estallidos sociales que tuvieron lugar en distintos países y de alguna manera eso pasó antes que sucediera esto. ¿Sí? O sea que hay muchas características peculiares que hacen que la región ya tenía problemas, los problemas se profundizaron. Después de este efecto estadístico lo que tenemos es, bueno, vamos a empezar a lidiar de vuelta con los problemas que heredamos desde antes de la pandemia. Y si ahora vamos a la siguiente placa y hacemos un doble clic sobre la región, vamos a meternos en nuestro concepto más restrictivo de la región, que son básicamente nuestros 2 vecinos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo el PIB, pero per cápita. ¿Sí? Es una medida que tiene sus limitantes, pero de alguna manera se aproxima superficialmente a la riqueza relativa cuando comparamos países. 2014 está marcado porque en 2014, cuando pensamos en la región, es como el punto de inflexión.
¿Por qué? Porque ese viento de cola que empujó a las economías latinoamericanas desde el principio del 2000 hasta el 2014 se apagó, ¿sí? Pasó a ser viento de frente. ¿Qué fue lo que pasó? Uruguay no cayó, Uruguay se desaceleró, se estancó, pero no cae Uruguay, el PIB no cae. Acá lo que vemos es que efectivamente cuando lo vemos en términos per cápita y comparamos lo que pasaba entre el 2022 y el 2014, tenemos un crecimiento del ingreso per cápita de casi 5 puntos. De vuelta, esto es un indicador sumamente imperfecto, no nos aproxima a las cosas que desde el punto de vista socioeconómico nos interesa ver, pero nos permite comparar qué pasa en relación a la riqueza relativa que tiene nuestro país en relación a sus dos principales vecinos. Hoy somos un país pequeño y rico entre dos potencias muy empobrecidas. Fíjense lo que pasa con Argentina y lo que pasa con Brasil. Acá lo que estamos viendo, ¿sí?, es el efecto de la profunda crisis que tuvo Brasil entre el 2015 y el 2016 y después todos los problemas que siguieron para reencauzar y volver a una senda de crecimiento. Y con Argentina, si nos vamos hasta acá, fíjense que la caída es bastante más profunda. Argentina no crece desde el año 2011. ¿Sí? Y de hecho nosotros lo pasamos en términos de ingreso per cápita, algo que, fíjense que no era algo que venía sucediendo históricamente. Acá tenemos el extraordinario periodo de crecimiento entre el 2003, después que salimos de la crisis, y el 2014, ¿sí?, y los efectos de la pandemia. O sea que tenemos un barrio bastante complicado. Y la última placa, de alguna manera, es, si nos ponemos a pensar un poco más en perspectiva, y esta placa, esta gráfica de alguna manera tiene mucha historia, porque si la vemos es del 80 hasta el 2025, ¿sí?, y cuenta básicamente lo que es el auge del fenómeno chino. China en el año 1980, antes de abrirse al mundo y antes de que empezara la fase más intensa de la globalización, era apenas el 2% de la economía mundial, ¿sí? Hoy, en el 2016, ya pasó a Estados Unidos. Y la proyección, acá debería decir 2025, es que China es un quinto de la economía mundial y fíjense Estados Unidos, era un quinto en el 80 y hoy es un 15%. Entonces, cuando pensamos en el pasado, por ejemplo, esto nos ayuda a entender la dinámica de la desigualdad y los ingresos a nivel global, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es un contingente muy importante de gente que sale de la pobreza en economías emergentes, en particular en Asia y en particular en China. Un declive justamente de lo que es la clase media en países como Estados Unidos o como Europa, en las economías industrializadas, y a partir de ese proceso, justamente que es cómo se fueron plegando a la globalización, también de acá podemos entender fenómenos como el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. O fenómenos electorales como la victoria de Trump en la Estados victoria Unidos, de Trump, los populismos, el proteccionismo. O sea, a partir de esta gráfica se pueden contar un montón de historias que son los que nos trajo hasta acá. Y obviamente también podemos contar parte del presente, todas las tensiones geopolíticas. Estamos ante una disputa hegemónica y eso es algo que no sucede todos los años. De hecho, la anterior que tuvimos fue cuando el Reino Unido le da paso a Estados Unidos entre las dos guerras mundiales. La tensión que hay, cuando acá se manifestaba, bueno, la preocupación que la manifestó incluso Ope Pasquet en relación al TLC con China y cómo jugaba la geopolítica, estamos pensando en esto. Las tensiones con Taiwán, estamos pensando en esto. ¿Qué rol juega China en la guerra entre Rusia y Ucrania? Estamos pensando en esto. Y cuando pensamos a futuro, como decía Enrique Iglesias hace unas semanas, de alguna manera el orden económico mundial y las perspectivas de justamente tener un mundo más cooperante y que pueda garantizar prosperidad, o tener un mundo mucho más enfrentado, que al contrario pueda generar retrocesos, depende de cómo estas dos potencias justamente gestionen su liderazgo. ¿Va a ser un mundo polarizado? ¿Va a ser un mundo confrontativo? ¿O va a ser un mundo de alguna manera bipolar, un poco más armónico? Entonces este gráfico realmente cuenta un montón de historias y con los datos que conocimos hoy del Fondo Monetario justamente podemos actualizar y pensar cómo se va dando esto, ¿sí? Y qué podemos pensar cuando nos alejamos un poco del 2023, 2004 y pensamos hacia el siglo chino, que es una conjetura que muchos manejan. Efectivamente estamos viendo el ocaso de Estados Unidos y estamos viendo la emergencia justamente del polo asiático que cambia el eje gravitacional del planeta que hoy anda por Siberia más o menos. Muchas gracias, Germán. Nos trajiste unos largavistas hoy para poder ver un poco hacia el futuro. Vamos a ver cómo se sigue comportando esto. Nosotros avanzamos en la agenda informativa y les comentamos que la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay hizo varios anuncios en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Claro, que se conmemoró ayer justamente y bueno, en ese marco, como decía Julieta, entre otras cosas, desde esa sociedad profesional, lo que se pidió fue la profundización de la implementación de la Ley de Salud Mental, así como que se consolide un nuevo paradigma con esa norma en la atención. El cambio de modelo se constituye como tal a partir de la Ley de Salud Mental, que fue aprobada en 2019.
Lo que falta, digo, es como la implementación de recursos y la voluntad política de llevar adelante algunos de estos cambios, que se basan en la salud, por supuesto, se basan también en los derechos humanos y tienen que ver con el desarrollo socioeconómico del país. En este sentido, el presidente de la Sociedad de Psiquiatría dijo que la salud mental tiene un impacto relevante en Uruguay y en el mundo. El impacto de la salud mental tiende a crecer a nivel mundial. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud establece que 1/3 del tiempo perdido por discapacidad tiene que ver con las enfermedades mentales. A pesar de lo cual, los recursos que se destinan a salud mental están en el 2% del presupuesto de salud toda. O sea que ahí hay un desfasaje enorme que en términos técnicos llama una brecha asistencial. Según el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, la pandemia por COVID-19 generó un incremento de la demanda asistencial en materia de salud mental. Y hablamos con una doctora profesional, también docente, vinculada a la psiquiatría infantil. Es así, es Gabriela Garrido, que se refirió al impacto de la pandemia en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. El impacto lo vemos a diferencia de lo que son las enfermedades infecciosas. En vez de verlo rápidamente y decrece cuando las infecciones se combaten, estos problemas de la salud mental aparecen más tardíamente y vamos a ver un poco su evolución a lo largo de los años, ¿sí? Lo que sí sabemos hoy es que todo el periodo de confinamiento, la falta de respuesta del tercer nivel en lo que tenía que ver con consultas, por ejemplo, para los problemas del desarrollo en niños pequeños, para síntomas incipientes vinculados a la ansiedad y a la depresión, hace que hoy tengamos un acumulado de consultas, de situaciones que se han agravado, ¿verdad? Y que yo diría no hemos tenido la agilidad de respuesta que esta situación ameritaba. Garrido señaló que la falta de concurrencia a los centros educativos fue de las cosas que tuvo más impacto y en este sentido instó a que no se descuiden y se desmantelen servicios que estaban funcionando. Esto hizo que las situaciones de violencia hacia la infancia se vieran con mayor frecuencia, que la ansiedad aumentara, que el uso de pantallas se incrementara francamente más allá de lo que era el uso para las funciones y el objetivo educativo. Si usted me pregunta rápidamente cuál ha sido el grupo más afectado, yo digo que los adolescentes, porque además son los que tienen más dificultades en el acceso a servicios. Tenemos que tener recursos adultos de apoyo en las instituciones educativas, más adscritos, más gente disponible, tenemos que tener fortalecidos los centros juveniles. Nos referimos ahora, Martín, a uno de los temas de la semana, porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que el juicio político impulsado contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, es un disparate. Sí, espera que se revea, eso es lo que dijo Orsi, y agregó que solo genera polarización. A todos nos sorprendió, totalmente desmedido, llama mucho la atención, es muy raro, pero bueno, este tipo de cosas se responden con claridad en el mensaje, con unidad de acción y con un llamado, como se planteó recién, a la serenidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que mirar fronteras afuera nomás para ver a dónde nos lleva o cuál es el camino que te espera, si ante la adversidad tú acentúas las diferencias, cuando en realidad hay en todos los elencos gente dispuesta a rebobinar y corregir las cosas. Me parece que es agudizar las contradicciones en un escenario que es muy claro, un gobierno departamental que es sólido, que tiene los votos, que tiene la cantidad de ediles suficientes y que tiene un respaldo popular que me parece que lo único que logra, y quizás sí, es polarizar. Otro asunto, la Intendencia de Montevideo reubicará equipos de fiscalización electrónica en 5 puntos del departamento. Empezamos a pasar lista con Julieta. Uno de esos lugares es la esquina de Boulevard Valle y Ordóñez y Avenida de las Instrucciones. Otro es Boulevard Artigas, esquina Canelones. También muy cerquita en Boulevard Artigas y Ocuart y en la Avenida José Pedro Varela entre La Rabide y Ureta Goyena y por último en el Camino Civils y Mirungá.
Según afirma el portal de la comuna, la reubicación se lleva adelante en respuesta a denuncias formuladas por vecinos a raíz de excesos de velocidad en la zona y como resultado de estudios sobre la siniestralidad en diferentes puntos de la ciudad. A partir de su implementación, las intersecciones Boulevard Valle y Ordóñez y Avenida de las Instrucciones, Boulevard Artigas y Canelones, Boulevard Artigas y Oquart, Avenida Varela entre La Rabide y Irureta Goyena, y Avenida Civils y Mirungá serán puntos donde se podrá medir la velocidad y controlar el respeto a los semáforos. El primer mes regirá una fase de prueba. Tras este tiempo, se comenzarán a registrar las infracciones. La ubicación de todos los puntos de fiscalización que funcionan en Montevideo se pueden conocer en la página web de la Intendencia. Vamos a hablar ahora de educación porque hasta el 21 de octubre están abiertas las inscripciones para educación inicial en los niveles 3, 4 y 5 años. Sí, hay una gran afluencia de personas adultas responsables de niños y niñas para efectuar las inscripciones. Desde la ANEP se ha asegurado que habrá cupos para todos los niños y las niñas que se inscriban, de manera de que no hay riesgo de quedarse sin esa oportunidad. Y se explica, entre otras cosas, eso de los cupos existentes, no solo al aumento de plazas de los últimos años, sino también a la baja de la natalidad sostenida. Pero tenemos muchos cupos para 3 años, que no es obligatorio, pero exhortamos a los padres en el tema de la importancia de una escolaridad temprana, que es conveniente de que ya a los 3 años estén ingresados en la institución escolarizando. Los padres con tranquilidad porque hay cupos suficientes para todas aquellas instituciones para poder inscribirlos. Sin embargo, en aquellas escuelas de horario extendido, los 30 cupos no completan la demanda y los padres pasan la noche haciendo fila para lograr inscribir a los hijos e hijas. Fuimos hasta la Escuela Brasil y hablamos con algunas madres y padres para saber desde qué hora estaban haciendo fila. Desde ayer a las 7 de la tarde. Pasé a la 1 para ver los carteles y de golpe veo que ya habían 10 personas. Ayer de las 18 horas más o menos. El padre de mi hija vino a las 4 de la mañana y yo llegué a las 8. Pero apenas vi que estaban haciendo una cola, dije, no me voy a arriesgar a perder la posibilidad del cupo del horario. Nosotros nos intercambiamos con unos amigos, nos fueron ayudando y volví a las 5 de la mañana y pero bueno, está, es una vez. La desesperación de toda esta gente de hacer toda la cola a la noche es tratar de buscar, aunque sea un camino para tener los primeros cupos. Pero bueno, tendrían que haber más escuelas de tiempo extendido, de práctica, y ver las prioridades que no sean solamente que vengan de los CAIF o otras. Si no venís y te quedás sin el número o sin la posibilidad, marchaste. Tengo el número 15. Lo logré. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al capítulo internacional. Lo abrimos una vez más en la guerra de Ucrania, donde hoy la ciudad de Leópolis, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia y por tanto de la OTAN, volvió a recibir ataques por parte de Rusia. Por otra parte también, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la OTAN sigue apoyando y seguirá apoyando a Ucrania en esta guerra, en la previa de una reunión virtual que va a mantener mañana el G7 para analizar el nuevo escenario que se presenta en este conflicto. Las autoridades de Leópolis informaron este martes de nuevas explosiones sobre esa ciudad del oeste de Ucrania, así como de un ataque con misil contra infraestructuras críticas y sobre 2 instalaciones energéticas que han provocado nuevos problemas en el suministro eléctrico, en una de las zonas que sufrieron este lunes los ataques masivos lanzados por las tropas rusas en distintos puntos del país, incluida la capital Kiev. El servicio de emergencia informó previamente de que al menos 19 personas murieron y 105 resultaron heridas en los bombardeos rusos del lunes contra varias ciudades ucranianas, mientras que el mando militar de la región de Zaporilla, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa, informó por su parte de que las tropas rusas habían lanzado la noche pasada 12 misiles contra instalaciones civiles de la ciudad, con el resultado de un muerto. En vísperas de una cumbre de ministros de defensa de la OTAN, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, se refirió a la integridad de la infraestructura crítica de los aliados y manifestó que enfrentará cualquier acción contra ella con una respuesta unida y decidida, y afirmó que Rusia está perdiendo en el campo de batalla, por lo que los ataques indiscriminados son una respuesta al avance de Ucrania en el terreno. Las declaraciones se dan en el contexto de las explosiones de los gasoductos Nord Stream y en que los últimos 2 días Moscú ha lanzado lo
lo que la prensa local rusa llama ataques masivos contra instalaciones que brindan servicios vitales a Ucrania, al tiempo que los representantes del G7, las 7 naciones más poderosas del planeta, se reunieron por videoconferencia para tratar el nuevo escenario que presenta la guerra. En Brasil, mientras tanto, continúa la campaña electoral de cara a los comicios del 30 de octubre, la segunda vuelta electoral, donde, según los sondeos, Lula sigue manteniendo una ventaja. No obstante, el Tribunal Superior Electoral mandó a bajar un video publicado, uno de los 2 videos publicados por parte del diputado más votado de Brasil en el estado de Minas Gerais, Nicolás Ferreira, que asociaba a Lula y a su gobierno con la difusión del consumo de drogas, entre otros temas, porque también hubo otro video que fue recusado por el Tribunal Supremo Electoral. El juez del Tribunal Supremo Electoral, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, falló a favor de la demanda presentada por el PT para la retirada del video del concejal de Belo Horizonte, Nicolás Ferreira, quien se ha convertido en el diputado electo más votado de Brasil en las elecciones del 2 de octubre, tras la difusión de una grabación en la que se vincula a Lula, entre otras cosas, con el crimen organizado, el patrocinio de dictaduras y los intentos por censurar las redes sociales, así como el cierre de iglesias, y que contiene, según el juez, un discurso manifiestamente incierto, detalla el diario O Globo. Cuando tu hijo llega a casa con los ojos rojos de tanta droga, dale una sonrisa y haz la L, dice la persona que aparece en el video que acaba de ser prohibido en Brasil por relacionar a Lula da Silva con el símbolo de la L y el consumo de drogas. El juez Sanseverino remarcó la necesidad de retirar la grabación que solo en la cuenta de Twitter de Ferreira tiene ya cerca de 695.000 visualizaciones para evitar que se siga compartiendo desinformación sobre uno de los candidatos, en este caso Lula, en un periodo crítico del proceso electoral. Por otra parte, durante esta semana de espacio electoral gratuito en televisión, el equipo de Bolsonaro lo ha utilizado para lanzar un video de medio minuto en el que se asocia a Lula con antiguos colegas de partido presos por escándalos de corrupción e implicados en el escándalo del Mensalão, una trama de compra de votos que implicó a varios partidos y que amenazó con derrumbar al gobierno de Lula en el año 2005. Las manifestaciones continúan en Irán y sobre todo por parte de las mujeres que se siguen oponiendo no solamente a una cuestión cultural y religiosa que tiene lugar en ese país, sino también a la muerte de Mahsa Amini. Hay más muertos en la represión, a pesar de que las autoridades iraníes acusan a Occidente de estar detrás de esta manipulación, según han dicho, para generar este estado de cosas. Por otra parte, deslindaron que una marcha y también una paralización que ha decretado el sector energético del país tenga que ver con esta situación. La represión en Irán no cesa, pero los ciudadanos continúan en las calles del país para protestar a favor de la libertad de expresión, mientras las manifestaciones continuaron en varias zonas del territorio, principalmente en el Kurdistán iraní en el oeste del país. La policía abrió fuego en al menos un vecindario en Sanandaj, la capital de la provincia kurda, mientras un video publicado por el grupo Organización Hengau para los Derechos Humanos mostró las calles con rastros de pólvora, con el sonido de disparos de fondo, mientras otras imágenes dejaron ver a policías portando armas de fuego que presuntamente iban a disparar contra residencias del lugar. Las manifestaciones ya superaron las 3 semanas y se iniciaron con la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini, quien falleció en septiembre pasado luego de ser detenida por la policía de la moral por llevar el velo de forma incorrecta. Desde entonces, las protestas se dispararon en todo el país, lo que ha provocado la represión de las autoridades y, según organismos internacionales, casi 200 personas han perdido la vida, otros centenares han resultado heridas y los detenidos se cuentan por miles en medio de la fuerte violencia gubernamental que ha sido criticada por organizaciones humanitarias y numerosos gobiernos del mundo. La jornada tuvo una particularidad y es que trabajadores del sector petroquímico también se manifestaron en la ciudad de Adabán, en el suroeste del país, lo que por primera vez vincularía a una industria clave para la República Islámica con el levantamiento, aunque las autoridades iraníes negaron que el sector se haya unido a las protestas y aseguraron que las movilizaciones de estos empleados que se produjeron en al menos 3 refinerías se deben a reclamos salariales y de mejores condiciones laborales.
Miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en medio de una situación desesperante que vive ese país. Por un lado, las pandillas que azotan al país, particularmente a la capital, un brote de cólera en ciernes que podría agravar más aún la situación, que tiene mucha inestabilidad desde todo punto de vista político, social, y eso ha motivado que el gobierno haitiano haya pedido la intervención militar por parte de Naciones Unidas. Por el momento la situación sigue siendo terrible para el pobre Haití. Un día después de que el secretario general de la ONU pidiera desplegar una Fuerza Armada Internacional para ayudar al país, las protestas generaron escenas de violencia y saqueos reprimidos por la policía con gases lacrimógenos y balas, con un saldo de varias personas heridas y al menos un muerto. Haití es escenario desde hace varias semanas de manifestaciones violentas y saqueos, tras el anuncio de un alza del precio de los combustibles realizado por el primer ministro Ariel Henry, lo que determinó al gobierno a pedir formalmente a la comunidad internacional la ayuda de una fuerza especializada armada para frenar en toda la extensión del territorio la crisis humanitaria provocada por la actuación de las pandillas que abundan en el país. A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó el domingo a la comunidad internacional examinar urgentemente el pedido del gobierno que no goza de unanimidad en el país, hasta el punto de que el Senado ha demandado que se anule la solicitud sobre ese despliegue. En otro orden, la ONU advirtió de una posible explosión de casos de cólera en el país, por lo que el organismo internacional pidió la creación de un corredor humanitario para mitigar el bloqueo de la principal terminal de importación de combustible y así reanudar los servicios y volver a disponer de agua potable. Ya está al aire nuestro segundo bloque, Juli. Así es, y continuamos con más información. Les comentamos que la Sociedad Uruguaya de Neurología alerta sobre la falta de un fármaco para atender la epilepsia. Efectivamente, y esto, según lo que dicen, pasa tanto en el sector público como en el sector privado. Desde el mediados de agosto, desde la Sociedad de Neurología habíamos recibido inquietudes de los colegas neurólogos ante la falta de medicación antiepiléptica, concretamente de la difenilidantoína en su presentación ampollas. En realidad esto abarcaba tanto a los prestadores públicos como a los privados, o sea, no solamente ACE, sino también las mutualistas, a nivel del interior y a nivel de la capital. Para nosotros este medicamento es fundamental porque permite el tratamiento de las crisis epilépticas agudas y de lo que se conoce como el estado de mal epiléptico, que es una patología neurológica que constituye una emergencia neurológica, que es una patología que puede ser potencialmente grave. Comenzamos a valorar otras opciones que también son de primera línea o quizá también de segunda o tercera línea en lo que es la terapéutica de estos cuadros para poder sobrellevar esta faltante de esta medicación tan importante. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que señala que se encuentra trabajando y el proceso realizado para resolver la situación y señaló que no se trata de faltantes, pero sí se presenta tensión en el stock. Pasado mañana será el Día Mundial de la Trombosis y en ese marco Uruguay se sumará a una campaña para concientizar sobre la trombosis venosa. Es así, y esta es menos conocida y prevenible, por lo que es importante que la población sepa sobre sus síntomas y factores de riesgo. La trombosis arterial es bastante más conocida, la población en general tiene como mucho más información a sus formas de presentación, digámosle así, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular. Eso es cuando hablamos de trombosis arterial, pero la trombosis venosa, que es bastante menos conocida, hace referencia a cuando se forma un coágulo o trombo en las venas profundas de las piernas. Y eso, la clínica, o sea, los síntomas son que la pierna se hincha, duele mucho, se hincha en general una sola pierna y en forma brusca, genera mucho dolor, tensión y hasta a veces cambios de coloración. Lo que sucede cuando esa enfermedad no se trata a tiempo, es que pueda migrar, parte de ese coágulo o trombo pueda migrar y circule y vaya, digamos, viaje por la circulación venosa, impacte en la circulación pulmonar, lo que, si bien forma parte de la misma enfermedad, es una presentación bastante más grave y el paciente ahí puede sentir falta de aire, dolor para respirar. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia lleva adelante esta campaña para divulgar información sobre la enfermedad que causa 1 de cada 4 muertes por año en el mundo. La trombosis es multifactorial, por lo que se deben dar varias situaciones para que la probabilidad de contraerla aumente. El uso de anticonceptivos orales,
el embarazo del puerperio, el uso de sustitución hormonal durante la menopausia, bueno, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Esos son lo que llamamos factores de riesgo más débiles, pero también hay factores de riesgo que son más fuertes y que son frecuentes, como por ejemplo la hospitalización. Algo así como el 60% de las trombosis están relacionadas a una hospitalización. El hecho de haber tenido una trombosis, ese es un dato muy importante que los pacientes no deben omitir nunca en una consulta médica, porque cuando uno ya tuvo una trombosis, el riesgo de tener otra es mucho mayor. Cambiamos de tema y le comentamos que el Parque Acuático Salteño Aquamanía va a reabrir sus puertas el 28 de octubre y poco tiempo después incluirá nuevas atracciones. Y hace bien poquito el intendente salteño Andrés Lima recorrió esas instalaciones que fueron concesionadas por 25 años. El viernes 28 de octubre va a ser la reapertura. Estamos trabajando fuertemente para ello, haciendo todo lo que se hace todos los años, lo que es pintura y reparación de unas cuantas cositas que ya con 25 años del parque se hacen sentir. Pero también estamos mejorando todo lo que es los quinchos en el parque, que es un atractivo muy utilizado por todos los turistas, todo lo que son las estructuras. Y desarrollando todo lo que es la implementación y la puesta a punto del parque para abrir puertas el 28 de octubre. Desde la Intendencia de Salto y siguiendo con las políticas de turismo, de generar atracciones durante todo el año para los turistas y para los salteños, es que de una forma acelerada, con tiempos récord, se podría decir, en el llamado a un nuevo llamado a licitación para gestionar este parque acuático, es que en menos de 6 meses, se hace el llamado a licitación y se adjudica algo que para los salteños es muy importante, disponer de este otro atractivo. Tengamos en cuenta que Aquamanía había sido dada en concesión por 25 años. Esos 25 años finalizaron en el mes de abril de este 2022. Inmediatamente la Intendencia realiza un nuevo llamado, se presentan 4 empresas, se adjudica nuevamente la concesión de Aquamanía a la empresa que ya estaba trabajando, y lo importante es que el próximo 28 de octubre reabre. Destacar de que en cuestión de 6 meses la Intendencia realizó el nuevo llamado, la Junta Departamental autorizó esta concesión por 25 años, con lo cual eso también da tranquilidad al grupo inversor, a quienes están trabajando acá, de saber que este emprendimiento va a tener mínimo 25 años. Hay compromisos asumidos por quienes están explotando Aquamanía de realizar inversión, está el compromiso de trabajar los 12 meses del año, no solamente de septiembre a marzo como venía sucediendo. Y creo que esto va a ser un atractivo más. El parque acuático es el parque acuático más importante de toda la región, es un gran atractivo. Llegamos casi al final de la edición de hoy. Les recordamos que en pantalla quedará en unos minutos nada más Lado B. Ya viene Wilmar Amaral con la entrevista de la jornada, pero ahora tenemos que repasar cómo va a estar el tiempo en las próximas 72 horas. Así se empieza a desarrollar la semana. Les contamos que mañana miércoles 12 de octubre la mínima va a ser de 6 grados y la máxima de 25, bastante arriba. Sí, casi 20 grados de diferencia entre mínima y máxima. Tremenda amplitud térmica, dicho fuera del lenguaje académico para que se entienda. Pasado mañana, jueves 13 de octubre, siempre en Capital y cercanías, mínima 8, máxima 16, pero atención porque no se ve en el icono, digamos, puede que llueva, no se descartan precipitaciones. Muy bien, esperemos que para el viernes ya no, Martín. El 14 de octubre va a haber una mínima un poco más baja de 6 grados y una máxima un poquito más alta también de 18. Mañana a las 7 en punto de la tarde estaremos en la pantalla de TV Ciudad. Volverá a estar Natalia Novés, así que Julieta en este rincón tendrá el informe de la jornada después de una gran tarea en la conducción. Vamos arriba. Es verdad, esperamos con muchas ansias el regreso de Nati Novés y nos vamos a encontrar como siempre aquí en MD Noticias, edición central. Hecha la invitación, que pasen bien. Que modificó el empaquetado y el etiquetado neutro del tabaco. Profesores de psiquiatría pediátrica advierten el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental en niños, niñas y adolescentes.
Hoy hay marcha con concentración en la Plaza Cagancha y desplazamiento hasta la Torre Ejecutiva en defensa y solidaridad de las ollas y merenderos populares. La Intendencia de Montevideo relocalizó los radares móviles que controlan los excesos de velocidad en la capital del país. El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento de la economía uruguaya para 2022 a 5,3%. Mañana habrá paro de los sindicatos de ANCAP en rechazo a la privatización de áreas de la empresa que afectan cientos de puestos de trabajo. El fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó investigar las denuncias hechas en el canal de televisión BTV sobre el presunto maquillaje de cifras de delitos en Durazno, a cargo de la Jefatura de Policía Local. Abrieron este martes las inscripciones para educación inicial en todo el país. Salto anuncia la reapertura del parque acuático Aquamanía para el próximo 28 de octubre, con los tradicionales atractivos del lugar. Graves daños en infraestructuras energéticas del centro de Ucrania tras bombardeos rusos. Las protestas en Irán entran en su cuarta semana, pese a la violenta represión del gobierno.